y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Padre bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos unirnos una vez más, Señor, en un seminario donde queremos aprender más, Señor, de evangelismo, queremos aprender más de tu palabra, Padre amado. Gracias por el tiempo, Dios mío, que cada uno de los participantes que están en esta plataforma han sacado, Señor, aleluya, para alimentarse de tu palabra. Danos de tu sabiduría, danos de tu entendimiento para poder entender este seminario, cada palabra, Señor, aleluya, quede en nuestros corazones y que podamos ponerla por práctica día a día, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la seminarista, Señor. Háblale a tu sierva, Dios mío, aleluya, Padre, todo lo que ella ha estudiado, Señor, para poder, Señor, impartirnos este seminario, Señor. Síguele dándole más sabiduría, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que gracias por todos los que se nos ha estado unidos a esta plataforma, amén, donde la generación Cristo es mi norte, pues ha preparado seminarios para que usted pueda instruirse en la palabra. Acuérdense que tenemos que aprovechar el tiempo y el tiempo en Dios es bueno, amén. Así que vamos a estar buscando una lectura, amén, que es su Biblia. Vamos a estar buscando la lectura que está en Mateo 4, del 17 al 19, y cuando todos tengan la lectura, nos dicen un fuerte amén. A ver esos audios. Mateo 4, del 17 al 19. Amén. Gloria al Amén. Señor. Aleluya. Amén. Dice así la bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Y que así como los utilizó a ellos, nos puede utilizar a nosotros para poder también lanzar la red y poder rescatar muchas almas que necesitan conocer de Cristo. Gloria al Señor. Así que antes de pasar a la seminarista, vamos a estar dando unos pequeños anuncios y también dándole la bienvenida a todos los que se nos han estado uniendo desde que empezamos la transmisión. Son bienvenidos. Busque su pluma, busque un cuaderno, amén, para que usted anote allí todo lo que la sierva nos tiene preparado para cada uno. Así que la directiva de jóvenes de Panamá, pues ha preparado diversos proyectos. Se llama Me Preparo. Seminarios, pues ayudan en lo que es el desarrollo del talento, del ministerio y de la vida espiritual. Amén. Así que todos los sábados de este mes de julio van a estar impartiendo seminarios. Amén. Porque acuérdense que tienen que aprender también todos a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos, como dice en Tito 13:14. Amén. Así que en cada seminario, taller, se le otorga un certificado. Así que allí usted, que es primera vez que está con nosotros en estos seminarios, puede mandar el correo, amén, a través de la plataforma para que pueda recibir su seminario, el certificado del seminario. Así que tenemos actividades todos los sábados a las 5 de la tarde. También impartimos lo que son todos los jueves en una pequeña cápsula, amén, a las 3 de la tarde, unos devocionales. Gloria al Señor. Le invitamos a seguir todas nuestras redes sociales, amén, en Instagram, Facebook y en YouTube. Así que, sin más, presentamos a la seminarista, amén. Le damos la más cordial bienvenida a la sierva Jennifer Gutiérrez de Martínez, amén. Creo que ya está aquí, nuestra sierva que va a estar impartiendo pues este seminario de bendición para cada uno de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, amén. Señor, así que le damos la bienvenida
Los micrófonos son suyos, sierva. Amén. Gracias, hermana. Le agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que han sacado de capacitarse en esta tarde ya de cuarentena, porque ya tocó, hicieron el toque de queda, nadie puede moverse de su casa. Y antes de iniciar, quiero felicitarles a cada uno, porque cuando escuchamos acerca de evangelismo, el tema de evangelización no es como muy atractivo para algunos miembros dentro de la iglesia del Señor. Cuando escuchamos concierto, ministración, conferencia, aleluya, gloria a Dios, el Espíritu Santo va a estar allí. Pero cuando escuchamos de evangelización y estos temas de cómo podemos nosotros lanzar las redes, ciertamente no es atractivo, no es llamativo, el tema no es comercial y muchos no toman la decisión de participar. Y por eso yo quiero felicitarles a ustedes y quiero que sepan que este seminario, su actitud, el deseo de aprender más de la palabra del Señor, la oportunidad que usted le está dando al Espíritu Santo para que le desafíe, porque más que todo eso, un desafío que el Espíritu Santo nos va a traer en esta tarde, quiero que sepa que esto se está anotando en el libro de las memorias de Jehová. Entonces, después de esto, yo tengo que darle una voz de advertencia. Ninguno de nosotros no va a tener excusa delante de Dios, porque como se está escribiendo su buen deseo de participar en el libro de las memorias de Jehová, asimismo ese libro de las memorias, cuando nos queramos hacer los locos, el Señor va a sacar el libro a decir, yo envié a esta jovencita a capacitarte, a desafiarte. Entonces, hermano, yo espero que te disfrutes esta capacitación, el tiempo que vamos a estar compartiendo. Si me ven que hago un detenimiento y toso, es porque estoy resfriada. Ahorita estoy prendida en fiebre, pero confío en el Señor, que a lo largo de toda la enseñanza, el seminario, el Señor puede quitarme la fiebre. Así que si notan que estoy tosiendo, no se alarmen, no necesitamos mascarilla porque nada les va a transmitir. Gloria a Dios. Qué bueno que iniciaron con el texto cumbre de este seminario. Yo presenté o le envié al hermano Sixto una presentación, pero antes de que presenten o proyecten la presentación, yo quiero continuar leyendo Mateo, precisamente el capítulo número 4. La hermana leyó hasta el verso 19. Yo lo voy a leer desde el 17 otra vez para agarrar todas las ideas y luego entonces proyectar la presentación de PPT que realizamos. Dice Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Antes de iniciar con la presentación, el tema de este seminario es cómo yo puedo lanzar las redes. Cuando me dijeron acerca del tema, me vino automáticamente este pasaje de cuando el Señor desafía a sus discípulos, y no solo a sus discípulos de ese momento, sino también a los discípulos de esta actualidad, o sea, usted y yo. Los desafía a no seguir con una tarea cotidiana, sino a llegar a una esfera mayor. Los discípulos en ese momento sabían de pesca con relación a los peces, pero cuando Jesús le dice que Él les va a hacer pescadores de hombres, ya esas eran, como quien dice, otras ligas mayores. Ellos no estaban ni conscientes de lo que el Señor le estaba diciendo. Ellos eran expertos en la pesca
valga la redundancia, de peces. Pero cuando el Señor Jesucristo los desafía, a mí me llama grandemente la atención de que ellos obedecieron al desafío. Vemos que cada uno de los llamados por Dios dejaron automáticamente todo lo que estaban haciendo. Y a pesar de que desconocían la nueva tarea que se les iba a asignar, porque ninguno de ellos sabía cómo iban a ser pescadores de hombres, ellos confiaron en el que se les llamó. Ellos confiaron en Jesucristo y algunos dejaron a sus padres, algunos dejaron sus tareas cotidianas de toda la vida con el único fin de obedecer a Jesús. Y esto también me hizo recordar cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Sabemos que el Señor agarra la oración del Padre Nuestro y comienza a enseñarle a orar a los discípulos. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros y el tema cómo lanzar las redes? Si notamos el texto, los textos que nosotros acabamos de leer, y lo leímos completo para no deshacernos de la idea central, dice que Jesucristo estaba caminando junto al mar. Y es lo primero que el Espíritu Santo me dice, y présteme mucha atención a esta introducción. Nosotros para poder lanzar las redes de forma efectiva, tenemos que atrevernos a acercarnos junto al mar. Y escúchenme el término, acercarnos junto, no meternos al mar. Todos nosotros sabemos qué significa el mar. Cuando hacemos interpretaciones bíblicas sabemos que el mar representa el mundo. Y a mí me llama grandemente la atención porque Jesús andando junto al mar de Galilea, ahí fue donde él vio a dos hermanos. Él no los vio en la montaña, él no los vio dentro del templo, él no los vio en la sinagoga, él no los vio parqueando en una esquina, él lo vio ¿a dónde? Los vio junto al mar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos para poder aprender o cómo lanzar la red, tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Tenemos que atrever a desafiar nuestra propia naturaleza. Entonces sigue diciendo que algunos estaban haciendo sus tareas cotidianas, otros estaban con sus papás, pero lo que a mí me resaltó bastante fue el hecho de que Jesús se atrevió a irlos a buscar. Y no solo a eso, sino que se le dio la asignación de ser pescadores de hombres. Jesucristo no solo los rescató a ellos para ser sus discípulos, sino que les dio la responsabilidad de que ellos continuaran pescando hombres. Le hago una pregunta. ¿Jesucristo los pescó a cada uno de ellos? Alguien, por favor, que encienda su micrófono y me responda. ¿Usted cree que Jesucristo pescó y lanzó la red para acaparar a alguno de sus discípulos? No es correcto. Vieron hermanos que ganaron hermanos, de los discípulos de Jesús, vieron hermanos que ganaron sus hermanos. Sí, pero ¿cómo inició todo? Todo inició porque Jesús se atrevió a ganar a uno. Y luego entonces ellos se multiplicaron. Y es precisamente de lo que se trata el lanzar las redes. No es dejarle la responsabilidad a un grupo, no es dejarle la responsabilidad, por ejemplo, dentro de las iglesias locales, a los 5 hermanitos del departamento de evangelismo, porque como ellos son los del departamento, esa es su responsabilidad. Pues les tengo una noticia que el Señor me ha ministrado hace 3 años atrás. El departamento de evangelización dentro de una iglesia local es algo diabólico. Y lo vuelvo a repetir, es algo diabólico. Y lo digo en sílaba, es algo diabólico. ¿Y por qué lo digo? Porque, hermano, le quita la responsabilidad a la iglesia en general de cumplir su llamado. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Para qué? Les voy a hacer 2 preguntas. ¿Por qué somos salvos? Alguien, por favor, si quieren, pueden prender sus micrófonos en esta parte. La primera pregunta, ¿por qué somos salvos? Cualquiera puede tener una respuesta, todas las respuestas son válidas. ¿Por qué usted cree que nosotros, los creyentes, somos salvos? Su gracia. Por su gracia, porque el Señor nos amó. Juan 3:16 lo declara. De tal manera nos amó que entregó a Jesucristo. La segunda pregunta, ¿para qué somos salvos? ¿Alguien me pudiese ayudar con esa pregunta?
Ya sabemos el por qué. Ahora, el para qué somos salvos. ¿Alguien pudiera decirme? ¿Alguien, por favor? Ajá. Para trabajar en pos del reino. Aleluya. Y buena respuesta, y te doy 5.500 likes. Por esa razón nosotros somos salvos. Y qué bueno, yo le felicito a la hermana, y yo sé que algunos de ustedes sabían la respuesta, pero tenían temor darla. Y me encanta que estemos enfocados, porque mucha gente cree que ha sido salva para ir al cielo. Hermano, es como que si yo hubiese sido contratada en una empresa secular, porque soy buenísima en contabilidad. Pero ¿para qué me contratan en una empresa? ¿Para darme un salario? No, a mí no me contratan en una empresa para darme un salario, a mí me contratan para yo extender la empresa, para que la empresa sea fortalecida con mis habilidades, y en recompensa a eso a mí me dan un salario. Entonces pareciera, yo pudiese crear una parábola, Génesis, Jennifer 4:20, que pudiera decir, el reino de los cielos es comparado a una contratación en una empresa. Fui salva para extender el reino de Dios. La hermana lo respondió genial. Entonces, en base a eso, ya consono a cómo Jesucristo comenzó a reclutar a sus pescadores de hombres, lo hizo modelándole. Y es precisamente lo que se redunda y lo han venido explicando y lo han venido predicando en algunos sectores acerca del discipulado. El discipulado tiene que ver con multiplicación, el discipulado tiene que ver con crecimiento, el discipulado es que yo soy salvo y llevo la noticia de salvación a otro. Entonces, ahorita les vamos a presentar en el PPT ciertos principios que me han ayudado a mí a poder realizar la tarea evangelizadora a nivel personal. Y les recalco, cuando dije que los grupos de evangelismo dentro de la iglesia eran algo diabólico, es porque les quita la responsabilidad a la iglesia de cumplir con su llamado y de cumplir con su responsabilidad de ser salva. La iglesia en general, seas joven, seas mujer, seas varón, seas tercera edad, seas ministerio infantil, seas cuerpo de diaconado, seas músico del altar, seas maestro de escuela dominical, tú tienes, esas son tus tareas dentro de la iglesia. Pero en el reino de Dios, en todo el reino de Dios, tú tienes una única tarea: de reconciliar al perdido con el Padre. Y Jesucristo nos dio esa responsabilidad. Entonces yo no sé si la hermana, el hermano Sixto o la hermana Stephanie me ayudan con el tema de la presentación, porque quiero explicarle un texto bíblico que no se digiere con facilidad, pero yo oro al Espíritu Santo para que nos ayude a entenderlo. ¿Cómo lanzar la red? Ya les dije uno de los ejemplos, atreviéndonos a acercarnos, no metiéndonos en el mundo, sino acercarnos, obviamente, a la gente que está perdida. La siguiente, por favor. Si no me... Yo estoy segura que si yo les hago esta pregunta a cada uno de ustedes, ya yo sé la respuesta. Pero a mí me gustaría que 3 de ustedes me las dé, aunque ya yo las sé. 3 de ustedes, 3 valientes. ¿Cuántos anhelan de verdad una gran cosecha de almas, de jóvenes para el ministerio Cristo es mi norte? ¿Cuántos de verdad anhelan esa gran cosecha? 3 valientes que me den su respuesta. 3 valientes, rapidito. Amén, amén. Mi palacio anhela que la iglesia de ahí tenga una gran cantidad de jóvenes, y para eso nos preparamos día por día. Bueno, y se Amén. Luis, no sé si te pudieras acercar un poquito más para la próxima porque no se te escucha muy bien. ¿Alguien más que quisiera darme respuesta a esa pregunta de cuántos Amén. anhelan una gran cosecha de jóvenes para su ministerio juvenil? Amén. Anhelamos una Amén. gran cosecha de jóvenes salvados, renovados y redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y es importante cada una de esas características, Stephanie, porque no es lanzar la red y traer una revoltura, que ahorita les voy a tocar ese tema de cuando se tira la red para pescar. Alguien, uno más y ya, que me responda esa pregunta. Aleluya. Anhelo una gran cosecha de almas de jóvenes porque personas como cada uno de nosotros hemos pasado, experimentado el mundo y sabemos que nada de eso nos ayuda a bien. Amén. Y ver cómo esos jóvenes en este tiempo se están perdiendo. Entonces me llena como de más valor para ganar sus corazones a través de Dios, Espíritu Santo,
para que se Amén. puedan convertir y puedan experimentar el amor de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y sé que el resto pudiese dar la misma respuesta con fundamento y del por qué desean una gran cosecha. Yo encontré el pensamiento de un señor llamado William Carey. Lo hizo en 1972 y él desafió con lo siguiente. Él dice en uno de sus escritos, si esperas grandes cosas de parte de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Y algunos estará pensando con este pensamiento, valga la redundancia, de en un estadio lleno de miles y miles de almas. Pues tengo que decirle que para nuestro Dios, miles de almas son importantes, tan importante como un alma. Si nosotros emprendemos de forma consciente el lanzar la red por un alma, hermano, estamos emprendiendo una gran acción para Dios, porque para Dios es tan importante, y lo vuelvo a repetir, miles de almas como también lo es un alma. Entonces, si queremos grandes cosas de parte de Dios, emprendamos grandes cosas para Dios. No nos limitemos, aprendamos y determinémonos. La palabra aquí es determinación, de yo quererme levantar y hacer la voluntad del Padre. Mateo 4:19, vuelvo y se los leo. El Señor Jesús nos dice a nosotros esta tarde, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y me quedaba pensando en ese versículo. ¿Por qué nosotros, o mejor dicho, por qué algunos no están pescando a nadie? ¿Será que llegaron a los pies de Jesús y se quedaron como María, recibiendo la mejor parte? Y chao pescado, yo estoy aquí bien con mi enramada y a mí lo demás a mí no me interesa. Cuando Jesucristo dijo, venid en pos de mí, Jesucristo no se quedó detenido. Jesucristo estaba avanzando y lo vemos en los siguientes versículos. Él no se detuvo, ni tampoco les dijo a los que estaban con su papá, te voy a esperar en el palito de mango, apúrate que voy a... No, él comenzó a avanzar. Así nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza que el Señor Jesucristo en este tiempo no se ha detenido, porque el reino de Dios, hermano, tiene que seguir avanzando. Él mismo lo declaró en su palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él va a venir por una iglesia militante. ¿Y qué significa una iglesia militante? Una que milita. ¿Y qué es una iglesia que milita? Una que avanza desfilando hacia adelante, no hacia los lados, no hacia atrás, ni tampoco haciendo como los días de 4 y 3 de noviembre, que hay una tarima y las batuteras se paran ahí y les hacen cosas a las autoridades gubernamentales. No, la iglesia militante de Jesús no se detiene a hacer moriqueta a nadie. La iglesia de Jesús avanza en marcha porque el sonar de la trompeta va a venir, y cuando el Señor venga nos tiene que encontrar haciendo su voluntad. Entonces el Señor dijo, venid en pos de mí. Él no se va a detener. Tú tienes que ir al ritmo de Jesús. Y si a veces nos entra la pereza, porque hermanos, yo les tengo que confesar, nos entra la pereza de yo estoy demasiado cómodo, pero hermano, cuando el Señor venga y te pregunte por tus frutos, por tus peces, ¿qué respuesta le vas a dar? Les voy a lanzar una pregunta ya, la quería dejar al final. No, la voy a dejar al final, porque no los quiero atiburrar de tantas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar, yo me voy a levantar, porque yo quiero grandes cosas de parte de Dios para mi vida. Yo me voy a atrever a hacer grandes cosas para Dios, porque mi corazón anhela una gran cosecha. Y recuerde que no estamos hablando solo de miles de almas. Si cada uno de nosotros, ahorita vemos aquí 24, ganáramos a uno, hermano, ¿cuántos seríamos? 48. Si después los 48 ganáramos cada uno, ¿cuántos seríamos? ¿Cuántos seríamos? 96. Entonces, hermano, usted ve cómo se multiplica cuando cada uno hace su tarea enfocado en uno. Hay que determinarnos. En la próxima, por favor. Miren lo que dice este pasaje de Mateo capítulo 13, verso 37-38. Hay que prestar atención a este pasaje. Miren lo que dice. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla
Es el Hijo del Hombre. Pregunta, ¿ustedes saben quién es el Hijo del Hombre? ¿Alguien sabe quién representa al Hijo? Ajá, Stephanie. ¿Quién representa al Hijo del Hombre? Ajá. Yacil. Jesús. Jesús. No nos desenfoquemos. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, paréntesis, Jesús. El campo, ¿qué cosa es? La iglesia. El campo es la iglesia. El mundo, el mundo. El mundo. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? La palabra. No, equivocación, te toqué la lata. Lee el texto. La buena semilla, ¿quiénes son? Lean el texto que está en la presentación. Keren, dinos. ¿Ah? El Hijo del Hombre. No, lean la presentación, ahí está la Los respuesta. hijos del reino. Los hijos del reino hijos somos del- nosotros. Amén. Nosotros, Amén, amén. nosotros. Así es, así. Nosotros somos los hijos del reino, tan Así claro es. con eso, ¿no? Así es, sí. Sigan la línea, sigan el texto bíblico. Las cizañas son quienes, los hijos del diablo, los malos. El enemigo que sembró la cizaña, ahí lo dice, ¿quién es? El diablo. La ciega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Al ver este pasaje, si nosotros vemos que el que siembra la buena semilla es Jesucristo, el campo en donde Jesús siembra la buena semilla, ¿cuál es? El mundo. Y nosotros los hijos del reino somos la semilla. ¿Por qué entonces nosotros queremos estar todos los sábados metidos en la iglesia cuando nosotros no nos sembraron en una banca dentro de la iglesia? Sino que ahí el texto dice que Jesús nos sembró en el mundo. Obviamente no para que militemos en el mundo, sino para que transformemos. Y por esa razón, el que tú eres luz, el que tú eres sal en el mundo, cobra sentido en tu vida. Porque tú tienes una responsabilidad en el campo donde te sembraron. Y algunos pudieran decir, hermano, es que si yo me pongo en el mundo, yo creo que me puedo perder. Hermano, entonces tú tienes que volver a fortalecerte en el Señor, porque hay una tarea. Tú tienes que germinar el campo en donde el Señor te sembró. Yo necesito saber si ustedes tienen, cuando comprendemos este pasaje, que esa es la palabra de esta presentación en esta parte, es comprender el pasaje de quién es el que nos sembró, de quién es el que nos dio la responsabilidad de impactar el mundo con nuestra luz, con nuestra sazón. El mismo libro de Mateo dice que una luz no se puede ocultar debajo de un almud, debajo de una vasija, porque ella tiene que ponerse en el candelabro para que alumbre a todos los de la casa. El mismo libro de Mateo nos enseña que nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra. Y que si la sal pierde su sabor, de nada sirve. Dice que la sal que pierde su sabor será echada afuera, será hollada y pisoteada. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos este texto, que si lo leemos con sencillez y con detenimiento está comprensible. Ahí no se busca, como en hermenéutica se enseña una cosa así como que, ay, esto está ahí, un mensaje oculto. No, aquí no hay ningún mensaje oculto. Yo lo leo de forma literal y yo lo entiendo. El Señor nos ha sembrado en el mundo para que nosotros transformemos el mundo. Pero a veces no comprendemos la palabra de Dios y por eso no somos efectivos para el Señor. Yo sé que todos nosotros queremos ser efectivos para Dios. Y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a comprender esto, para que a partir de hoy comencemos nosotros a cumplir nuestra responsabilidad de impactar al mundo. ¿Se acuerdan dónde Jesús comenzó a caminar para reclutar a sus discípulos? Dice que caminó junto al mar de Galilea. ¿Qué significa el mar? Significa, ahí sí hay una interpretación figurativa, significa el mundo. Cuando tú haces la introducción, ven, entra. Cuando tú haces la interpretación. Entonces, estamos comprendiendo la idea de Dios. Necesito que me hagan con la cabeza. Si algunos tienen imagen, yo no sé por qué tienen imagen. Ajá, perfecto. Entonces, cuando comprendemos eso, pasemos a la siguiente. Vamos a comprender los próximos versículos bíblicos.
Ya sabemos que Jesús es el gran sembrador y que cada uno de nosotros somos la semilla que Él utiliza para sembrarla no dentro de la iglesia, sino en el mismo mundo. Él necesita no afectar las cuatro paredes de la iglesia. Él necesita que el mundo sea impactado con su presencia. ¿Y quién es más que nosotros los que portamos a su Espíritu Santo para impactar al mundo que está tan decadente, tan sumergido en la mentira y necesita la verdad para poder ser libre? La Biblia dice que si el Hijo Jesucristo os libertare, ¿a quiénes? A todos los del mundo. Si Jesucristo los libertara, serán verdaderamente libres. Usted puede hacer una lista enorme de cada una de sus amistades del colegio, de la universidad, de sus vecinos, de sus amistades de infancia, de sus familiares. ¿Cuánta gente todavía está cautiva en su pecado y en su delito? Y nosotros teniendo el poder, la llave para soltar sus cadenas, no nos hemos atrevido a cumplir nuestro rol de semilla plantada en el mundo. Mira lo que dice, el mismo Jesucristo, hablando de Jesús, él mismo fue sembrado por el Padre. Y por si a alguno les quedó un poquito de duda el pasaje anterior de Mateo 13, el mismo Jesús fue sembrado por el Padre. Mira lo que dice Juan 3:16. Y eso lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Si yo pusiera ahí la palabra, y lo puse, y la presentación lo pueden ver, si yo pusiera, lo sembró a su Hijo, hermano, la primera semilla que fue sembrada en el mundo fue Jesús. Y cuando Jesús se levanta de la tumba, resucita, pasa todo el proceso de la resurrección. Hermano, Él dice en su palabra, y ahí lo dice, Juan 20:21, dice, como el Padre me envió, como el Padre me sembró a mí, así yo os envío, o sea, así yo los siembro a ustedes. Y ya sabemos en dónde. Como el mismo Jesús fue una semilla, Él tiene la posibilidad de hacernos a nosotros semilla. Y si Él lo logró, a mí me da la impresión de que también lo podemos lograr. Hay un pasaje bíblico en donde Jesús dijo que lo que Él hizo, nosotros, sus hijos, los hijos del reino, nosotros sus semillas, podríamos hacerlo aún mayor. Y miren el pasaje de Mateo 4, todo lo que Jesucristo hizo, el versículo del capítulo que leímos al inicio. Dice, ellos entonces, el 21, pasando de allí vino otro, el 22, y ellos dejando al instante la barca y a sus padres le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió la fama de Jesucristo, dice que por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué pasó? Ahí dice el texto que Jesucristo los sanó. Pregunta del millón. ¿Por qué ya no hay endemoniados siendo libres? Alguien que sea valiente y me responda, por favor. Alguien que me responda, ¿por qué en nuestra actualidad muy pocas veces hay endemoniados siendo libres? A ver, ¿algún valiente? Vamos, atrévanse. Porque, amén, porque siendo libres vuelven al pecado. Por eso nuevamente adquieren nuevamente los... Entonces el culpable es el que está prisionero, porque fueron libres y volvieron al pecado. Alguien que me dé otra respuesta, parecida o diferente. Amén. ¿Por qué en la actualidad muy pocas veces, para no decir que ya no están siendo libres los endemoniados, muy pocas veces los endemoniados se libertan? Pero ¿por qué tienen foto? Pongan sus caras. Quiero verle las caras. No sé cuál es la cosa. Pastora Jennifer. ¿Quién habla? Habla Jalet. Jalel, dime. Jalet. Siento que cuando una persona es liberada de algún espíritu inmundo, de repente esa misma persona tiene que ser discipulada
para que entre a los caminos y no vuelva a caer en sus fechorías y andanzas de antes. Porque dice la palabra que el demonio cuando se lo sacan, por decirlo así, parafraseando, se lo saca, queda en un lugar frío y solitario y luego se acuerda dónde habitaba y regresa con 7 más. Esa es mi humilde opinión. Porque tú dices entonces, Jalet, que le falta discipulado. La gente no está siendo discipulada. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto del por qué la gente no está siendo libre 100% de sus demonios? Yo digo que... Armando. Y después Enrique. Ajá. Yo digo que porque hemos perdido la autoridad y el poder. No lo dije yo, aquí yo me lavo las manos como Poncio Pilato, lo dijo Armando. Dice que la iglesia ha perdido el poder y la autoridad, la sangre de Cristo. Enrique, ¿qué tú vas a decirnos? Bueno, yo tengo otra respuesta. Más bien, bueno, para mí, no hemos asumido nuestra identidad como hijos y de pronto no sabemos que tenemos ese poder. ¿Ya? Y no lo asumimos, o sea, no nos atrevemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Imponer las manos, liberar, todo eso. O sea, a veces o sea, solo predicamos, solo enseñamos. Y la verdad es que la palabra de Dios, o más bien sin el efecto de la liberación, porque Dios no solo, o sea, Jesús no solo predicaba, sino que también liberaba. En todas las partes donde Jesús estaba predicando, siempre había liberación. Y eso no lo asumimos, solo damos la palabra. Y lo digo a título personal, así. Perdón mi tos. Pero Enrique ha dicho algo interesante. Y Armando también dijo algo preocupante. Si perdimos el poder y la autoridad, ¿usted sabe lo que significa eso? En el libro de Hechos, capítulo 2, dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros recibiríamos poder para precisamente testificar, libertar, para sanar. Entonces, si Armando dice que perdimos el poder, yo entiendo que perder el poder es sinónimo de que el Espíritu Santo no está operando en la iglesia. Y la respuesta de Armando no es incorrecta. La respuesta de Armando es correcta, porque resulta que cuando hacemos un análisis general del por qué la iglesia no evangeliza, es porque no le dan lugar al Espíritu Santo, porque no es la iglesia la que va a convencer a la gente de su pecado. La Biblia enseña que es el Espíritu Santo que convence de pecado al pecador. Entonces tenemos que hacer un autoanálisis a nivel personal. ¿Le estoy dando lugar al Espíritu Santo? Le estoy dando lugar al Espíritu Santo para que Él pueda manifestar su poder a través de mí, porque recordemos que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros somos como el canal que el Señor utiliza para que su Santo Espíritu opere y traiga entonces convencimiento de pecado en las vidas perdidas. Entonces, el hermano Enrique, ajá, hermano, díganos. Yo pienso que comparten la misma opinión. No se te escucha bien, papá. No se te escucha bien, acércate más. Yo pienso que va de acuerdo, ¿me escuchan? Ajá. Que va de acuerdo también a cómo es tu intimidad con el Espíritu Santo. Porque si tú no tienes una buena intimidad con el Espíritu Santo, tú no te vas a atrever a ponerle la mano a nadie porque tú sabes que tú no estás bien con el Espíritu Santo. Entonces, no tienes autoridad como hijo de Dios a poner una mano porque sabes que el Espíritu Santo no va a operar en ti porque tú no tienes esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, tienes que tener una buena intimidad con el Espíritu Santo para que tú sepas que, lo que tú tienes, para que la intimidad que tú tienes con el Espíritu Santo es la que te va a convencer de que tú puedes hacer lo que la palabra dice, porque es la palabra que tú vas a declarar con fe, que va a sanar, que va a libertar, es la palabra. Solamente nosotros somos el instrumento que vamos a soltar la palabra de Dios y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Era como Enrique decía, que puede que no saben que tienen poder. O simple y llanamente no tengo la comunión, no tengo la suficiente autoridad y no vaya a ser que nos pase como aquel chiste en donde fueron a la libertad un endemoniado, los hermanos de cierta cárcel, y el endemoniado le dijo, ¿qué me va a venir tú a llenar? Ya pásame una Coca-Cola que tengo sed. Hermano, es importante tener la comunión con el Espíritu Santo. Es importante entender que somos los
raíces profundas. Y el único que nos va a dar las raíces profundas es la persona del Espíritu Santo, el conocer la palabra de Dios, el permanecer en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, hagamos un autoanálisis, no miremos hacia afuera. ¿Por qué yo no estoy libertando al endemoniado si el Espíritu Santo está en ti? ¿Por qué tú no estás trayendo sanidad a los enfermos? ¿Por qué tú no estás trayendo liberación? ¿Por qué? No, olvídate de los demás. Tú, ¿por qué no lo estamos haciendo? No me den respuesta. Respóndase usted para adentro una respuesta no. ¿Por qué no lo estamos haciendo si todos somos la semilla de Dios? Si todos somos los hijos del reino. ¿Qué está pasando con nosotros? No me den respuesta. La siguiente, por favor. Hay algunas razones del por qué nosotros no nos atrevemos a acercarnos al mar, no nos atrevemos a acercarnos al mundo. Y en ese momento, en donde nosotros reconocemos esas razones, ahí es donde ocurre el tiempo de morir. Nosotros tenemos que, así como Jesucristo tuvo que pasar el proceso de la cruz para poder germinar, porque hermanos, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, ninguno de nosotros hubiese sido salvo. Usted está clarito con eso, ¿verdad? No es solamente el hecho de morir en la cruz, también es el hecho de resucitar, porque si solo hubiese muerto, hubiese sido como cualquier otro profeta cualquiera, Mahoma, etcétera. El punto de aquí es que Jesucristo tuvo que entregarse. La semilla, la primera semilla tuvo que entregarse y morir, para que entonces las pequeñas semillitas que somos usted y yo, podamos germinar, pero el proceso no se termina ahí, el proceso tiene que, valga la redundancia, es un proceso, y los procesos son repetitivos. La primera semilla, que es Cristo, murió, entonces como yo heredé la posición de semilla, porque Cristo me dio esa herencia, entonces yo también tengo que ser procesada y morir. ¿Y morir a qué cosa? Ahora no es que vamos a buscar una AK-45, una 22, Dios nos guarde, que va a reprenda al diablo, ni un cuchillo, ni una navaja, y tengo que morirme y me voy a matar. Jehová reprenda al diablo. Y en esta cuarentena que la gente se pone así media loquita, Jehová reprenda al diablo. No estoy hablando de esas cosas. Espíritu de suicidio fuera en el nombre de Jesús. ¿Pero a qué tenemos que morir? Tenemos que morir primero a la vergüenza. Ay, hermano, pero qué pena. Los compañeros de la universidad, el muchacho que a mí me gusta de la universidad, la sangre de Cristo, que sepa que yo soy pentecostal. Mata 4, salva 5. No, jamás. Yo soy de la gente 007. Me da vergüenza. La Biblia dice que si nos avergonzamos de Jesucristo, Él se avergonzará delante del Padre de cada uno de nosotros. No debemos avergonzarnos del hecho de que Jesucristo nos salvó y nos ha dado la oportunidad de ser su instrumento para salvar a otros. Qué vergüenza sienta el diablo y sus demonios, porque ya lo exhibieron en la cruz. Nosotros tenemos toda la potestad y la autoridad dada por Jesucristo, para no sentir vergüenza. Hay que morir a la vergüenza. Hay que morir a la indiferencia. En estos días estaba viendo una película que se llama El Rey Arturo, se las recomiendo, está buenísima. Está en Netflix para los que tienen la plataforma. Los demás busquen en internet. El Rey Arturo, el muchacho en la película, no quería ser rey, él no quería ser rey. Y había ahí una persona que le ayudaba, y el pelado que era rey, que no quería ser rey, le dice, yo no estoy interesado en ser rey, yo voy a quitar la cara. Y la muchacha le da una respuesta que a mí me encantó. Y la muchacha le dijo, cuando tú eres rey, tú no puedes quitar la cara. Cuando nosotros somos hijos del reino, nosotros no podemos quitar la cara. No podemos mostrar indiferencia ante el necesitado. No podemos mostrar, hermano, de que ese no es mi problema, de que ese no es mi asunto. Yo vivo mi vida. En estos días un líder juvenil me dice a mí, me llama, sierva, dame un consejo. Ah, gloria a Dios. ¿Hablaste con tu pastor? No, es que este es un tema aquí juvenil y mi pastor X. Dime para ver si te puedo responder, porque si no te voy a mandar para donde tu pastor. Es que lo que pasa, que mi pastor me llamó para regañarme. Escuchen esto, porque yo estoy pendiente a mi vida, porque
Si yo descuido mi vida y me voy al infierno, ¿de qué me vale a mí cuidar a todos esos jóvenes que son unos malagradecidos? Y mi respuesta fue para ese muchacho. Yo le digo, muchacho, tú debes entregar tu cargo, mira. Porque si tú no estás apto para resolver las necesidades de la gente que Dios te ha confiado, entonces tú no estás apto para el puesto de liderazgo. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese tomado esa actitud por tu vida? Tú no hubieses tenido la oportunidad de la salvación. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque nosotros no podemos mostrarnos indiferentes. Hey, tenemos un primo que no tiene a Jesús. Tenemos una mejor amiga que ciertamente le hemos hablado y hablado y hablado, y ella no ha prestado lo suficientemente la atención. Entonces, hermano, no seamos indiferentes. No seamos indiferentes ante la necesidad. Es tiempo de morir a la indiferencia. Es tiempo de morir al que dirán. Es tiempo de morir. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? Que ahora yo soy la más santa, que ahora yo soy el más santo. Hablándole a otro de Cristo y que la gente hable lo que le da la gana. La gente por lo regular siempre va a hablar lo que no sabe y lo que dice la otra, y lo que no sabe lo va a inventar. Alguien murió por ti, el único que murió por ti fue Cristo. Entonces que a ti no te importe lo que los demás digan. Ay, que tú te crees ahora el que más le habla a la gente, el que más salva. Y tú estás cumpliendo con tu llamado. Allá es problema del otro que no cumpla. Es tiempo de morir a la preocupación del qué dirán. Es tiempo de morir al silencio. Ajá, yo escucho la necesidad, pero me callo la boca. Yo no opino nada porque en boca cerrada no entra mosca. Hermano, si tú tienes una amistad que está en pecado y te cuenta su pecado y tú te callas la boca, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Tú te haces partícipe de su pecado y estás en pecado igual que ella. Si alguien te confiesa un pecado, restáurale, pero déjale ver con sabiduría y con amor. Como lo dice el apóstol Pablo, que lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo está fuera del orden. Y lo peor de todo, que guardamos silencio, no con los amigos inconversos, con los amigos de la iglesia. Y perdónenme, pero lo tengo que decir. Guardamos silencio en algunas confesiones, porque como ella es mi amiga, mi uña y mugre, yo no la puedo tirar a la calle. Hermano, esa persona hay que restaurarla. Y estando adentro está perdido. Tiene el síndrome del hermano mayor. Vaya a leerse la parábola del hijo pródigo y encontrará el síndrome del hermano mayor. Entonces, hermano, es tiempo de morir al temor, porque eso da miedo. Y se los digo con propiedad. El levantarte un día y salir de forma intencional a ganar un alma, o a sembrar el tema del discipulado en un amigo, da temor por el rechazo, da temor por todo lo que yo acabo de mencionar, porque son cosas internas en nosotros. Pero si nosotros confiamos en la persona del Espíritu Santo, yo les doy la garantía de que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él mismo dice en la palabra, no te preocupes. A veces no sabemos ni qué es lo que vamos a decir. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo hablando dice, no te preocupes por lo que vas a decir. Solo abre tu boca y yo te pondré las palabras para decir lo que tengas que decir, valga la redundancia. Cuando tú dejas que Dios te use, tú te vas a quedar con la boca abierta y los ojos cuadrados, porque tú no es con tu capacidad, sino que el Espíritu Santo te usa y tú dices, yo ni sabía que podía hacer eso. Hermano, a mí me pasa a diario. Yo a veces cuando Dios hace una cosa, yo digo, la sangre de Cristo es de Dios, porque yo no soy capaz. Y obviamente nunca voy a ser capaz, porque soy una simple mortal. Jaco de un gusano, un perro muerto, decía el otro. Entonces, hermano, muramos a la vergüenza, a la indiferencia, al qué dirán. ¿Qué dice? No sé qué dice. Muramos a la vergüenza, a la indiferencia, al qué dirán, al silencio. Muramos al temor. No tengamos temor. No tengamos temor. La siguiente, por favor. ¿Alguien que quiera opinar aquí en esta? Nadie quiere opinar. Están comprendiendo todo, ¿verdad? Voy rápido, voy bien rápido. Dice sí, que debemos ser... Ajá. Sí, está bastante claro porque es bastante difícil y más cuando tú vienes de un mundo, yo lo digo en el sentido de mí, pues, que yo vengo de un mundo de rumba, parranda, de mujeres aquí, mujeres allá. Cuando te toca
darle una palabra a ellos, tú te quedas de que, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque ya ellos conocen tu pasado y ellos piensan de que, o sea, está el respeto de que, bueno, él es siervo, pero tú mismo te quedas como que te cohibes. Claro, porque tienes temor a no saber qué decirle. Y Pero como ya ellos conocen tu pasado, ya tú tienes la mitad de lo que vas a decir ganado. exactamente. Y simple y llanamente partes del punto. Ustedes saben cómo yo era. Ahora ustedes ven cómo yo soy. Lo que Dios hizo conmigo también los puede hacer con ustedes. Ya tienes la mitad del camino, gracias mi amor, ya tienes la mitad del camino ganado. No tienes que rebuscar, es que es el problema de nosotros. Cuando estamos haciendo evangelismo personal, es que queremos rebuscar palabras. No, hermano, el evangelismo, y lo vemos, estudien la vida de Jesús, cómo Jesús evangelizaba. Y me encanta algo, porque cuando Jesús evangelizaba, él lo hacía cubriendo la necesidad de la gente, pero lo primero que le daba a la gente era la salvación. Estudien todos los milagros que Jesucristo hizo, y lo primero que la gente recibió, y lo que él le decía era, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Lo primero que Jesús decía era, te ha salvado, te perdono tu pecado, te sano tu enfermedad, te liberto a tu hija, te traigo a tu hija de la muerte. Siempre Jesús daba salvación y liberación. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que queremos buscar la quinta pata al gato de que somos los que más flow tenemos. Seamos sencillos. El que sabe nuestro pasado y nosotros le hemos dado testimonio, que es precisamente la presentación que está, sembrando la palabra sin hablar, con el testimonio personal. Ustedes saben cómo yo era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un manso de mente. Y esa es otra cosa, que creemos que si nosotros nos adecuamos al estilo de la gente, escúchenme algo y no me malentiendan. La palabra dice que ellos se conviertan a mí y no nosotros a ellos. Estamos claros con eso, ¿verdad? Alguien que me haga la cabeza así. Alguien que me haga. Pero ¿por qué los fariseos criticaban a Jesús? ¿Qué le decían? Tú te sientas con ellos, tú te vas y te metes a sus casas. Jesús llegaba con rimbombancia a donde el enfermo. Jesús llegaba con rimbombancia a las casas de los necesitados. Jesús llegaba como eran ellos. Entonces nosotros malinterpretamos el pasaje de que, ay no, yo tengo que mantener mi dicción de siervo y de sierva. Hermano, la gente que está en el mundo no nos entiende nuestro dialecto. Ellos no nos entienden el hecho, algunos dicen amén, y ellos creen que cuando tú le dices Dios te bendiga es como un amuleto. Eso tiene poder, eso impacta en el mundo espiritual. Pero nosotros a veces creemos que, ay, yo tengo que mantenerme, tú sabes, yo soy la sierva y yo tengo que hablarle con mis términos cristianísticos. Hermano, no me van a entender. Pero si yo le llego y le comienzo a hablar a su estilo y me bajo al nivel de ellos sin convertirme a ellos, que era precisamente, usted lo estudia en la Biblia, era precisamente lo que Jesús hacía. Comenzaba a hablar la palabra sentándose a comer. ¿Tú te imaginas cuando Jesús, se acuerdan Zaqueo? Zaqueo hizo lo posible e imposible para subirse al árbol. Y cuando Jesús llega a Zaqueo, voy para tu casa. ¿Ustedes se imaginan a Zaqueo? ¿Qué? Jesús va para mi casa. Y usted, pensemos qué ocurrió cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo. ¿Ustedes creen que Jesús llegó de que como cuando abría el rollo allá en el templo, en la sinagoga? No, yo no creo que Jesús haya hecho eso. Es más, la misma Biblia dice que Jesús no hizo nada. Zaqueo comenzó, bueno, si yo he hecho algo, yo lo voy a retribuir, porque tú estás aquí en mi casa. Hermano, a veces no vamos a tener ni que decir nada con el simple hecho de detenernos y de participar, tomándonos una malta con la ronda de nuestros amigos que todavía están en el mundo. Ellos se van a quedar sorprendidos. Testimonio tenemos, pero tenemos que seguir porque el tiempo avanza. Entonces ya tenemos, el que conoce nuestro pasado, ya tenemos la mitad del camino recorrido. Y no busques texto bíblico de que, guau, que voy a sorprender lo que yo me sé toda la Biblia. No, hermano, a veces no es ni necesario. A veces solo con nuestro testimonio y dejarle saber a la gente que ellos y nosotros, la única diferencia que hay entre ellos y nosotros es que ya nosotros recibimos el perdón y ellos todavía no. Pero nosotros como iglesia, a veces
Hacemos que la gente no venga a Cristo porque nos creemos los superiores. Cuando no somos ningún superior, somos igual de pecadores que ellos. Lo único que ya aceptamos el perdón y ellos todavía no lo han aceptado. Así que dejemos la religiosidad, dejemos la tontería a un lado y comencemos a predicar el evangelio de Cristo, que es sencillo. La siguiente, por favor. Tenemos varios campos evangelísticos para accionar. El primer campo es nuestra familia. Perdónenme. Nuestra familia, si yo les pregunto, no les voy a preguntar porque yo lo sé. El 80% de nosotros puede que tenga todavía un hermano, un primo, una mamá, un papá que no se ha convertido. Hay gente que testificale, hay gente que hablale, hay gente que da testimonio. Pero a algunos nos hace falta reivindicarnos porque no damos el testimonio suficiente delante de ellos. Y por eso no tenemos la autoridad moral, no hay, hablando espiritualmente, la autoridad moral de decirle al papá, papá, ¿hasta cuándo la bebedera aquí? Ay, respeta a mi papá. No, no es irrespetar a tu papá. Es que como tú le estás dando testimonio moral, tu papá te va a respetar tu comunión con Dios. Hablarle a tu mamá con autoridad moral. Mamá, ¿hasta cuándo vas a estar viendo novela? ¿Hasta cuándo? Porque tú tienes la autoridad moral. Ahora bien, si tu mamá te mete un bofetón, pon la otra mejilla, porque hay mamás todavía que le falta un poco de liberación. Si tu papá te dice, te voy a meter un tranganazo, pon la otra mejilla, perdón, porque todavía hay que libertarlo. Métete en ayuno y en oración. Y te lo hablo con propiedad. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo me convertí, yo soy literalmente joven, pero me convertí más joven. Parece como que si fuese ayer, pero no es ayer. Y la única cristiana en su casa fui yo. Y a mí me tocó un montón de luchas. Y ahora los de mi casa me respetan. ¿Por qué? Porque le dimos testimonio y tuvimos que ganarnos la autoridad moral, más que la espiritual. Tenemos el campo de los vecinos, pero hay algunas hermanas que la sangre de Cristo son las J-Lo del barrio. Son las Kardashian, que ellas pasan y para ni decir buenos días, vecino, que el perro se lo lleve en el hocico. Hay gente que pasa por encima de sus vecinos y pero ni muérete. ¿Cómo vamos a ganar vecino así? Hermana, pisa el piso. Hermano varón, usted no es Brad Pitt, siervo. Dejémonos de estar con la ridiculez. La gente tiene que ver que nosotros tenemos a Jesús. Yo me imagino a Jesús un poco político. ¡Ey! ¡Ey! Yo me lo imagino así. ¡Ey! ¡Ey! Y la gente lo seguía a Jesús. A nosotros no nos quiere ni seguir el perro de la casa. Y usted perdóneme, pero es que el perro de la casa no nos quiere ni hacer caso a nosotros. ¿Por qué será? Que el Señor nos ayude. Tenemos a nuestro compañero de estudio, del trabajo, ya suelta esos lentes de Men in Black, de Agente 007, ya déjate de esa tontería y que la gente comience a saber que tú eres una semilla sembrada en el mundo para cambiarlo. Ya déjense de eso. Hermanos, tenemos también, perdónenme, el campo de los desconocidos. Y es una de las partes para mí más fácil. Para algunos es la más difícil. Pero usted sabe por qué para mí es una de las más fáciles. ¿Por qué? Hasta más fácil que la de las amistades. Porque si yo me encuentro a alguien en el taxi, hay probabilidades que yo no me lo vuelva a encontrar más. Hay probabilidades que si yo me encuentro a alguien en el metrobús y yo le dije, muchacho, Cristo te ama, deja de estar mirando así con lujuria a la otra. Hermana, ¿sí tan confrontativa? Sí. Porque la gente se encachimba, se pone brava y entonces quiere comenzarte. ¿Y por qué usted me dice eso? Porque estás con la lujuria. Tú sabes lo que Jesús dijo, que si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Tú te quieres ir para el infierno. Hermanos, confrontativo. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco. Él no me va a venir a perseguir para decirme, sí, porque tu pasado. Él no sabe mi pasado. A esos es a donde hay que sacar el sable y meterle la espada y aprovecharlos. Porque a las amistades si uno tiene, ay no, es que como ellos me conocen, es que como ellos saben lo mío, tú sabes que yo voy así como lento. ¿Amén o no amén?
¿Nos pasa o no nos pasa? Porque tengo mi amiga de hace 18 años, desde que me convertí. Y mi amiga, nunca le he dicho, acompáñame a un culto de tarde de té, a un culto de colores. Acompáñame. ¿Por qué? Porque, ay, mi amiga sabe lo rebelde que yo era, Dios mío, y cuando me ve allá llorando, y si el Espíritu Santo me toca y me revuelca la sangre de Cristo, ¿qué va a pensar de mí? Tenemos 5 campos, hermanos, y esto se extiende para poder hacer lo que el Señor espera que hagamos. Para poder hacer lo que el Señor espera que hagamos. Y ya con la siguiente termino, y yo no sé si van a dar chance de preguntas. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el consejo de Pablo, por favor? Alguien, por favor, pero no se maten. Sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5. ¿Cuántos tienen ministerio de predicador? Alguno podrá decir que yo no soy predicador. Otro podrá decir, yo no soy maestro, yo no soy evangelista. Pues te tengo que decir que todos tenemos un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio que tiene que ver el hecho de reconciliar al perdido con Dios. No es que tú tienes que ser pastor, no es que tú tienes que ser evangelista, no es que tú tienes... Y mire, me encanta porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aguanta lo tuyo, soporta la aflicción. ¿Y por qué soporta la aflicción? Porque cuando tú vas a comenzar a hacer la voluntad de Dios, cuando tú vas a comenzar a hacer la voluntad de Dios, la gente te va a poner presión, la gente se va a separar de ti, tus amistades que estaban guachapito, entonces como tú compartías con ellos y como ya tú estás parando serio con Dios, ellos van a decir, ahora tú te crees que tienes que soportar lo tuyo, aguanta tu aflicción. Mejor es hacer la voluntad de Dios a hacer la voluntad del hombre. Aguanta tu aflicción. Que en tu familia te van a comenzar, si no te acuerdas que tú eras esto, que tú eras lo otro. Ajá, usted lo está diciendo, Señor, usted lo está diciendo. Yo era tiempo pasado. La Biblia dice que ahora yo soy nueva criatura. La cosa vieja, hello, chao, chao, pescado, ya pasó. Ay, pero es que la gente me saca mi pasado. Ay, entonces tú no sabes que tú eres. La Biblia dice que tú eres real sacerdocio, nación santa. Antes tú estabas muerto en tu delito y tu pecado, pero ahora tú eres hijo del reino. Y por eso tienes que comportarte como hijo del reino y dejar la ñañequería y dejar la tontería a un lado y comenzar a comportarte espiritualmente hablando, moralmente hablando, para que la gente marque el respeto hacia tu persona. Y a mí me encanta lo que Pablo le dijo a Timoteo, y también se lo dijo a Tito, que nadie ponga en poco tu juventud, que nadie la ponga en poco. O sea, que en otras palabras, para serio, que la gente te tiene que aprender a respetar. Pero para que la gente te aprenda a respetar, ahí también le dice una serie de cosas que él tiene que hacer. Sé ejemplo en todo, en tu conducta, en tu palabra, en tus acciones, que el diablo no encuentre, pero es que ni un hilo suelto para señalarte y acusarte. Que cuando el diablo quiera venir y que, déjame ver, sí, que Carlos Martínez, que Madeleine de León, que fulanito y menganito. Ey, ¿qué tú estás hablando, Frank? ¿Qué tú estás hablando? Si yo estoy revestida con la sangre de Cristo, yo estoy fundamentada en Jesús, yo estoy perseverando en la sana doctrina, yo estoy consagrada al Espíritu Santo. ¿Qué tú estás hablando? Que el diablo tenga que pensarlo más de 4 veces, como lo hizo con Job, que el mismo Dios lo ofreció y dijo, pues porque como Job te sirve a ti de balde. El diablo sabía quién era Job, que el diablo sepa quiénes somos nosotros. Pero para que eso ocurra, primero nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros. Y yo no les voy a preguntar si ustedes saben quiénes son, porque ya yo les dije aquí en una partecita que ustedes son. Son la semilla sembrada en el mundo que vienen siendo los hijos de Dios, los hijos del reino. Entonces, perdónenme que me estoy tomando un té para que me quite la congestión de la nariz. Entonces, hermano, yo por mi parte he tratado de ser lo más clara, lo más transparente que he podido. ¿Y cómo podemos lanzar la red? Enfrentando todos nuestros temores, muriendo a cada uno de ellos.
atreviéndonos a llegar, comprendiendo quiénes somos en el Señor, comprendiendo nuestro trabajo, comprendiendo qué debemos hacer, escuchando el mensaje del apóstol Pablo, el consejo, poniéndolo en práctica. Sed sobrio en todo, soporta tu aflicción y cumple tu ministerio. Y no son multitudes, uno es valioso para Dios. Uno, no te estoy diciendo de que, ay, que haz una lista, no, uno, piensa en alguien. Hey, si esa persona se muere hoy, esa persona se va para el infierno. Y quiero que sepas que si Dios te la puso en tu camino y tú te hiciste el chivo loco, la Biblia dice que encima de tu cabeza se amontonará ascuas. ¿Qué es ascua? Es como una llama de fuego. Y su sangre será demandada sobre ti. Y no te estoy metiendo miedo, te estoy diciendo la palabra. Así que, Stephanie, Sixto, muchachos, espero que el Señor les haya bendecido. Espero que el Señor les haya confrontado. Espero que el Señor les haya desafiado. Espero que el Espíritu Santo nos redarguya. Espero que el Espíritu Santo haga arder en nosotros esa llama. Que no nos permita ser indiferente, quitar la cara, de que que ese asunto no es mío, ese asunto sí es tuyo. Ese asunto sí es tuyo. Ya dejemos el temor y comencemos a lanzar. Si no tenemos una red grande para acaparar un montón, un anzuelo, puede uno en uno ahí, un anzuelo. Y tengamos suficientemente paciencia, porque de eso se trata la pesca. No es que los pescadores lanzan la red, y si no, pregúntenle a Pedro y al resto de cuando Jesús resucitó. Dice que venían toda la noche de pescar y no traían nada. ¿Y recuerdan ese pasaje? Y Jesús estaba en la orilla y Jesús le ¡hey, traen peces! No, nada. Tírenla a la derecha. Y entonces allí la red hasta que se rompía. ¿Qué les quiero decir con eso? Hay que tener la paciencia. Porque a veces también queremos que la salvación de la gente llegue como los porcón de 1 minuto y medio en el microondas. No, a veces tenemos que ser persistente, constante, paciente. Allí, así como el Señor lo tuvo con nosotros, la paciencia, la perseverancia, y la gente que también nos ganó, a los que no nacimos en hogares cristianos, tuvo allí que esperar, así también nosotros tenemos que ser pacientes. Entonces yo no voy a hablar más, yo no sé si la hermana Fanny y el hermano Sixto, creo que me pasé. Amén. No, amada, estamos bien de tiempo, estamos muy bien. No sé si hay alguna pregunta, vamos a aprovechar a nuestra hermana Jennifer antes que se nos desconecte. Si hay alguna pregunta de alguno de los muchachos, todos los que están son muchachos, no importa su edad, ahora todos somos muchachos aquí. Claro, todos somos jóvenes. Vamos, no tenga pena. Amén, yo tengo una pregunta. Sí, hermano Jalel. Amén, sierva, si yo por lo menos voy y exhorto a alguien, le llevo una palabra y le sigo dando un seguimiento a esa persona y esa persona está reacia, amén, le sigo prestando atención porque me ha tocado a veces de personas que de repente me han salido como con grosería y me han dicho, hey, pero me va a volver a decir lo mismo. Y eso a veces como que no voy a decir que me desanima, como que hiere mi sentimiento y lo veo y digo, Dios te bendiga, lo sigo invitando, le sigo hablando, pero ya no con el mismo afán de antes que parece como una ladilla. Entonces en esos casos, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Ahora bien, eso hay una respuesta bíblica, Jalel. El Señor Jesucristo dijo que a donde llegáramos y no nos recibieran de buena forma, nosotros tenemos la autoridad de sacudirnos los calzados y seguir. Y también hablo un texto bíblico que no recuerdo precisamente en dónde está, y que es un poco fuerte, que las perlas no las podemos estar arrojando a ciertos animales. Yo creo que algunos están ya conscientes de lo que estoy hablando. Es un poco fuerte, para mí es fuerte. Entonces, si tú hablas y la persona está reacia, yo te recomiendo que tú en tu recámara secreta sigas orando por él, pero sacúdete los pies y avanza con otro. Porque de seguro adelante va a haber gente que sí va a querer. Entonces, que no te asombre que hasta inclusive gente de tu familia no te quiere escuchar. Y a Jesucristo le pasó, no pudo hacer milagro ni salvar en su propia tierra.
Y él lo dijo, ¿por qué? Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, a pesar de que nuestra familia es un campo, no nos podemos desanimar, porque esto no se trata de sentimiento, esto se trata de enfoque. Ya nosotros entendimos nuestra tarea, acuérdate, perdón, acuérdate que ellos no entienden todavía el punto de que Cristo les quiere salvar. Entonces es importante, mi esposo me está pasando aquí, el verso que dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, Mateo 7:6. Entonces, no te sientas frustrado de que no te acepten. Tú sigue adelante, tú sigue cumpliendo. Recuerda que el libro de las memorias de Jehová va anotando todo allí. ¿Alguien más con alguna pregunta? Espero te haya respondido, Jale. Gracias, amén. ¿Qué pasa con aquellos que salvan o trabajan en la obra por fuera y su familia se pierde? ¿Hay algo allí, amada? Es un poco preocupante, porque eso, si hay un ministro de Dios, voy a hablar lo más sincera posible. Si hay un ministro de Dios que está en la calle, mi mamá tenía un dicho mundano que decía, luz para la calle y oscuridad para su casa. Así hay un montón de ministros, que en la calle vaya el ministrazo, pero en su casa, la más gritona, el más gritón, el más amargado, la que el hijo no se le puede acercar, porque quédate encima, que me estresa. Entonces, es luz para el mundo, gloria a Dios, estoy cumpliendo la palabra, pero en su casa no está ministrando, en su casa no está siendo el sacerdote que debe hacer, en su casa no está siendo la mujer sabia. Entonces, hermanas, si hay un siervo así, lo primero que se debe hacer con esa persona, si está bajo la cobertura de un templo, venga acá, hermano. Usted en su casa no está dando testimonio, usted tiene que comenzar a dar testimonio en su casa. El apóstol Pablo dice que el obispo debe saber controlar su casa. El apóstol Pablo lo dice. Entonces, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Yo le tengo que decir algo. Si una persona está haciendo eso y su casa se está perdiendo, si es varón, él no va a tener excusa delante de Dios. Dice que los varones tienen que presentarse delante de Dios a responder por sus esposas y por sus hijos con relación a su vida espiritual. Y si es hermana, también tiene que responder delante de Dios. Porque la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye. Entonces, por su necedad va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y esas personas pierden la credibilidad. Porque si le va a hablar al vecino, el vecino voltea, mira para su casa y dice, a este se le está cayendo el techo encima y me quiere venir a reparar el mío. ¿Tú sabes lo que Jesús le hubiera dicho? Hipócrita, saca la paja o saca la viga de tu ojo para que entonces puedas sacar la paja del otro. Oremos por ese tipo de personas, porque le van a tener que rendir cuenta a Dios. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, me gustaría, si es posible, nos indique cuándo un creyente debe empezar a evangelizar, a llevar palabra a otro, porque a veces la persona dice, no, yo me convertí y pasan 5 años y todavía no quiere evangelizar a nadie, no sé, porque dice que no se sabe en la Biblia, porque tantas cosas. ¿Cuándo un creyente debe de evangelizar a otro? Apenas se convierte, y mejor ejemplo de eso lo dio el apóstol Pablo. A él se le cayeron las escamas, ese hombre no dio tregua de que para mañana, no. Él comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Y esta parte es importante porque tenemos que entender el hecho de ser salvo. Hay procesos en cuanto al tema de la salvación. Y apenas una persona se convierte, que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, ya automáticamente está empoderado para hacer otros discípulos. Y no necesariamente tiene que saberse los versículos bíblicos. La Biblia en Hechos dice que recibiremos poder para ser testigos. ¿Y qué es ser testigo? ¿A ustedes han visto alguna vez un juicio
que llaman a alguien para testificar. ¿Qué hace la persona que es testigo? ¿Alguien me puede responder? Si lo sabe la respuesta. ¿Qué hace un testigo? Vamos a decir que se formó una pelea y alguien presenció la pelea. Ajá. Habla de lo que vio. Habla de lo que vio en la pelea, en el robo, habla de lo que vio. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que ser testigos. Hermano, y no hay mayor satisfacción que testificar si yo fui el centro del problema o de la solución. Si yo fui salva, yo puedo testificar con propiedad. Hermano, yo era tal cosa y Jesucristo me perdonó. Yo estoy testificando lo que Él hizo conmigo. Entonces yo no necesito esperar 3 años, 5 años. Si yo fui salva hoy en la mañana, ya ahora en la tarde, yo puedo estar diciéndole en la mañana, sentí esto, me quebranté, sentí un perdón en mi corazón y lloré y algo raro pasó en mí, se rompió algo. Debes aceptar a Jesús. No tenemos que esperar otro. Stephanie, eso es, al traquear el dedo, fui salvo, perdonado, automáticamente tengo que multiplicarme. Pero, ¿qué pasa? A veces en la iglesia, y voy a decirle este secreto, no le digan a nadie, montan los protocolos de que, ay, tú eres nuevo, tú tienes que pasar todo este proceso y entonces después tú puedes hacer esto. ¿Ven por qué le digo que algunas cosas no como que no encajan? Cuando Jesús agarró a sus discípulos de él, ¿qué les dijo? Síganme ya. Eso es para allá, eso es pan caliente, eso es ya, eso no es mañana. Es más, en uno de los reclutamientos, hubo uno que vino y que, pero es que Jesús, tú sabes que mi mami era como niño de mamá y de papá, que mi mami, que mi papi, tal por cual, déjame, bueno, entonces una cosa, que los muertos entierren a su muerto, yo no tengo tiempo para eso, yo voy en avanzar. Palabras mías, para que me entiendan. Jesús no está esperando, y que, ay, qué bueno, no, esto es para allá, hermano, no podemos estar dándole larga al tema. Entonces, si te convertiste hoy en la mañana, ya ahora, tú debes estar ya hablándole a alguien de lo que te pasó en tu vida, sin necesidad de que te sepas ni tan siquiera Juan 3:16. ¿Alguien más? Sí. Ustedes son bien cosas, mi garganta se está secando y ustedes no han dicho nada. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Siempre escucho a los pastores y a la gente decir que si uno no lleva un alma a los pies de Cristo, se tiene que revisar porque está mal, porque X. Pero yo encuentro la palabra que dice que algunos plantan y otros riegan. Entonces, no sé qué usted me puede decir al respecto. Ese es parte del proceso de la Gran Comisión. El hecho de que Apolo sembró, creo que el orden es así, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Pero no puede ser que tú siempre seas el que siembra. Tú en algún momento del proceso vas a tener que ser el que riega. Y como tú eres el que riega, eso se te habla de discipulado. Tú eres el que vas a tener la cosecha porque Dios a través de tu discipulado va a hacer crecer. No sé si me estoy explicando. Entonces, mi vida, Grisel, no es que estés mal. No es que si tú no te ganas una persona, tú estás mal. La Biblia tiene infinidades de texto bíblico, de parábolas, en donde nos enseña de que el padre de familia, de que el dueño de la finca va a llamar a todos sus servidores y por orden les va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Entonces, en base a eso, nosotros los que predicamos, no es como, estás mal, no. En base a eso es que le decimos, tú tienes que dar fruto, porque no en todo el proceso, tú siempre vas a ser la que riega. ¿Y qué pasa con el punto de regar? A veces no se ve lo que hacemos, porque la semilla está ahí y no ha germinado, no ha salido el coballito, entonces no es que yo no esté haciendo lo que esté haciendo, pero en el proceso, alguna vez en tu vida, tú vas a ser de la que echa la agüita, la que disipula, la que está ahí con paciencia, y entonces Dios te va a dar el fruto que así Él ha determinado darte. Entonces, Grisel, no es que tú estás mal, porque tú puedes ahorita estar en el proceso de sembrar, pero mi vida, algún día tú vas a tener que regar.
Y tú vas a tener la satisfacción de ver esa alma convertida, de verla cómo ha sido transformada. Y el apóstol Pablo dice que el que gana un alma o hace que un pecador se arrepienta, cubre multitudes de pecados. Entonces, hoy podemos estar sembrando, que no se va a ver nada, pero mañana podemos estar regando y vamos a ver el coballito de lo que estamos haciendo, de ese discipulado que estamos haciendo. No solo podemos ser sembradores, tenemos que también ser regadores y también segadores. ¿Ok? Y no es que estés mal. No quisiera que tengas esa percepción de que estás mal, sino de que comprendas de que si no damos fruto, Juan, te lo voy a buscar, el libro de Juan. Voy a buscar esto y déjenme buscar Juan aquí. A ver, Juan. Dice, todo pámpano que en mí, Juan capítulo 15, todo pámpano, dice, yo soy la vid, Jesucristo hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí, Jesucristo hablando, no lleva fruto, lo quitará, ¿quién? El Padre. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todos los que os queráis. Y dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, hay infinidades de textos que nos demandan. Tenemos que dar fruto. Otra porción de la palabra dice, el hacha está puesta a la raíz. Y el que no dé fruto, ¿qué? Jácata. Es interesante como lo explica, porque dicho de esa forma, entonces sí hay muchas personas que se llevan a los pies de Cristo. Claro lo que pasa es que tendemos a confundir con que si no hacemos la oración de fe, no llevamos esa vida a los pies, pero va mucho más allá, ¿no? Es el discipulado, es el estar pendiente, es el dar fruto, como usted está diciendo. Es correcto. Y hay un tema que no voy a entrar en detalle, que eso es otro hilo, otro costal, el tema de la oración de fe. El libro de los Romanos habla acerca de ese tema. No les voy a soltar esa bomba porque después no van a poder dormir. Pero es un temazo el tema de la oración de fe. Lo digo, Stephanie. El hacer que una persona repita una oración de fe, dice el apóstol Pablo que lo hacemos 2 veces maldito. ¿Usted entiende eso? Repita después de mí. Señor Jesús, tal por cual, tal por cual. El apóstol Pablo dice que el hacer eso lo hacemos 2 veces maldito a la persona. Un verdadero arrepentimiento sale del corazón. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, ese es al que Dios no desprecia. No el que repite una oración. Repetir una oración de salvación es como repetir un Ave María. ¿Tiene efecto? Gente que repite la oración y después dice que ¿qué yo hice? ¿Esto qué es? Así mismo. El amuleto para que me vaya bien en el trabajo y me den el aumento. No entienden lo que están haciendo, pero una persona que le habla genuinamente a Dios, y sé que todos nosotros nos salvamos con una oración de fe. Lo sé. Y lo sé porque estamos aquí. Y puede que nuestra oración haya sido genuina, haya habido quebrantamiento, pero hay estadísticas que arrojan que el 60 al 70% de los que repiten una oración de fe
no van a permanecer. Ya estadísticas comprobadas. Y tú dices, pero, ay, él aceptó a Jesús. Sí, él repitió una oración, no aceptó a Jesús. Entonces, hermano, leamos más la palabra. Sí, y eso globaliza a todos los que siempre, bueno, porque yo he escuchado muchas veces y he visto personas que ya han hecho la oración, por decir algo, pero cada vez que en otro lugar van y la oración de fe y van de nuevo para allá, como ahí bueno, atina a lo que usted dice, pues que no hay una oración genuina que ha salido de su corazón. No ha habido convicción, no ha habido convicción. Hermana. Aunque también les digo algo, aunque también hay personas que dicen, por fe, ya yo soy salva, pero yo paso por cada una de mi familia. Yo no sé si usted ha conocido a alguien así. Yo he conocido mucha gente que dice, yo soy salva, pero cuando hacen la oración de fe, yo paso por Marta, yo paso por Miguel, yo paso por Pedrito, yo paso... Hermano, eso es parecido a algo que se llama el pago de las indulgencias. Hacían los católicos, que cuando la gente se moría que se moría en el catolicismo, pagaban. Iban y pasaban y pagaban para sacar su alma de la penumbre, ay, se me olvida el nombre ese, como de un reposo ahí. ¿Ah? Del purgatorio. Del purgatorio. Así es, entonces es como una práctica. Ay, yo paso por menganito para que sea salvo. No, no, hermano, esto es, si confieso con mi boca, creo en mi corazón, que Jesús Amén. es el Señor, murió y resucitó, entonces soy salvo. Entonces, hay que llamarlos y orar por ellos. O pedirle, oremos y explicarle. ¿Sabes qué es orar? Orar es hablar con Dios. Comencemos, hablemos con Dios y que la persona sea la que hable. Y tú explicarle, porque eso tiene que ser consciente. El punto es que cuando hacemos el paso de fe, queremos como que, ay, algo espiritual. No, la persona tiene que entender qué está haciendo. Amén. No estás haciendo una oración como un amuleto, estás aceptando a Jesús. La Biblia dice que si tú aceptas, explicarle los textos bíblicos si ya tienes cierto nivel y conocimiento de los textos bíblicos para el paso de fe, explicárselo. Si no tienes, hablemos con Dios. Mira, yo lo hice así. Yo hablé con Dios y le dije que me perdonara. Pídele a Dios que te perdone. Tú sabes de qué Dios tiene que perdonarte. Y hay gente que cuando lo hace de forma genuina, tú te vas a quedar perpleja, porque el Espíritu Santo los va a tomar y van a comenzar a decir, y obviamente tú tienes que entrar con el tema de la discreción, porque hay gente que se va a abrir, y hasta gente que mientras está haciendo su propia declaración de fe, se le va a manifestar un demonio. O sea, hay cosas que hay que darle la oportunidad al Espíritu Santo. Y tenemos que dejar los protocolos religiosos. Por años, repita después de mí, el montón de gente repitiendo. Y después tú ves, no van a los cultos, no se consagran, siguen su propia vida. El apóstol Pablo dice que 2 veces maldito lo estamos haciendo. Entonces, eso es serio. Santo. Es por ahí preguntaron en qué parte lo dice. Creo que la semana que déjame buscarte lo que no recuerdo. Ajá, hermana Lili May. ¿Alguien más tiene alguna pregunta mientras lo busco? Bueno, la pregunta que yo tenía más bien era como si usted no podía dar una sugerencia o herramienta o dinámica o algo por el estilo de cómo llevar la palabra a la familia. Nuestra primera prioridad, por decirlo así. ¿Cómo podemos llevar el mensaje a la familia? Lo más valioso para nuestra familia es guardar nuestro testimonio. A veces el hablar mucho no va a hacer tanto efecto. Ellos quieren ver nuestras acciones. Ellos no quieren ver qué tanto conocemos nosotros, ellos quieren ver que realmente nosotros hemos cambiado. Entonces, para afectar a nuestra familia, para mí en lo personal es guardar el testimonio, crear autoridad espiritual y crear autoridad moral. ¿Y cómo se crea la autoridad moral? Cumpliendo y viviendo la palabra. Si yo soy un joven que antes sin Cristo, y perdónenme, pero me paraba a las 12, 1, y ahora yo tengo a Cristo y sigo en lo mismo,
Mi mamá tiene que estar diciéndome que arregla el cuarto, que saca la basura, que baña al perro, que cuando los traste. Hermano, eso no es dar testimonio. Tú tienes que ir adelante, porque tú tienes a Cristo. Mamá, voy a limpiar la ventana. ¡Ah! ¿Qué te pasó? Cristo viene pronto, voy a limpiar la ventana. Mamá, voy a sacar la basura. ¡Ah! ¿Dónde hago la raya? En el cielo, porque Cristo viene pronto. Entonces hay que comenzar, en esas tonteritas, hay que comenzar a dar testimonio. No espera que tu mamá te mande a lavar los platos. Y párate, y aunque no te toque, lava los platos. Que las acrílicas se te van a caer, lávalos con cuidado. ¿Ah? Comencemos a dar testimonio. Los jóvenes que están casados, comiencen a dar testimonio a su mujer y a sus esposos. ¿Ah? Comiencen a dar testimonio. Mujer, limpié la estufa. ¡Ah! Cristo va a venir, limpiaste la estufa. Sí, mujer, Cristo va a venir. Yo limpié la estufa. Papi, te arreglé los zapatos, porque como tú llegas así y pareces una vestita y agarras y tiras los zapatos, te los ordené. Él va a decir, ¿esta qué le picó? No, no me picó nada, Cristo me cambió. Entonces comencemos a hacer las cosas tan tontas, generemos un cambio. Estoy buscando el pasaje, pero es que no puedo hablar y leer. Amén, amén. Amén. El hombre vive a los veces en el año, pero no disfruta de la cosa nacional. Mientras que la hermana Jennifer busca allí el pasaje, ya vamos a orar por la hermana, vamos a orar para finalizar. Sí. La hermana Dalí se nos ayuda con los anuncios, mientras que la hermana busca allí el pasaje, los anuncios. Amén. Ay, a ver aquí. Mateo, ya lo encontré. Mateo 23, 15. A ver, yo dije romano, ¿ah? Mateo 23, 15. Ay. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Les explico. Fariseos y escribas eran los maestros de la ley. Y los prosélitos eran como los seguidores o los discípulos de ellos en ese tiempo. Jesucristo está hablando allí. Entonces, dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guía ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué está hablando Jesucristo ahí? Hacen discípulos de forma vana, porque los prosélitos jamás iban a poder, o mejor dicho, los prosélitos no permanecían en la doctrina que estos fariseos y escribas enseñaban. Entonces, cuando hacemos esa aplicación hermenéuticamente hablando a nuestro entorno, si usted y yo somos los maestros, los discipuladores, y entonces a través de una oración de fe, hacemos prosélitos, gente que no va a permanecer. ¿Qué dice ahí? ¿Lo encontraron? Nos dice, hipócritas, lo hacemos 2 veces más hijos del infierno. Entonces, cuando hacemos la interpretación hermenéuticamente hablando, tenemos que conocer el contexto de qué era lo que ocurría ahí. Tenemos que saber qué hacían los fariseos, qué hacían los prosélitos, qué hacían los fariseos, qué hacían los escribas y quiénes eran los prosélitos. Entonces, por esa razón, nosotros cuando hacemos el papel de maestros, de discipuladores, y no hacemos que la gente, a través del discipulado, que es la herramienta que Jesús utilizó. Ahora no. ¿Aló? Que el discipulado que Jesús utilizó, nosotros estamos cometiendo un error. Estamos siendo escribas, estamos siendo fariseos. ¿Lo anotaron? Santo, está fuerte. Maestra Jennifer, antes de terminar, tengo una pregunta.
Hola, miren, ok, si eso pasa al momento de que uno llama a las personas para dar la oración de fe o que repitan a través de uno, di la oración de fe. Si tú crees en tu corazón y tienes un arrepentimiento, pues dilo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están en su último momento de vida y las personas le dicen, no, él hizo la oración de fe o yo le hice la oración de fe? ¿Qué pasa entonces con esas personas? Con los que están en su último momento. Ajá, con los que están en su último momento y nunca han caminado con Cristo, pero pues va un pariente o un amigo y le da la oración de fe y pues como ya ellos saben que no tienen nada que perder, pues la repiten. Ahora bien, ellos sí saben que tienen algo que perder. Nosotros creemos que ellos piensan que no tienen nada que perder, pero ellos están claros en que sí tienen algo que perder. Entonces, pienso y soy de las que cree que una persona en su último momento se le presenta el plan de salvación, el paso de fe. La persona sabe y es consciente de que esa es su última oportunidad. Entonces hay un misterio muy delgadito, que eso se conoce como pasaje oscuro, de si la persona al repetir la oración la hizo creyendo en su corazón, confesó con su boca. Es una línea tan delgadita que la mayoría asume por fe que la persona se salvó. Amén. Lo asume por fe. Entonces, todos yo creo que nosotros hemos participado de una línea así. Entonces, la persona como es el último momento, se aferra y yo por fe decido creer que la persona se salvó. Pero es una línea delgadita que lo vamos a descubrir cuando todos estemos en el cielo una vez después del rapto, en donde la Biblia, ya eso es doctrina y no voy a entrar en temas de doctrina porque es amplio. El tema dice que van a haber sorpresas y sorprendidos y en una gama bien amplia el tema es. Pero si está la persona en su último momento y tú sientes, tú sabes cuando es el Espíritu Santo, que el Señor te inquieta a llevar a esta persona a los pies de Cristo, repite después de mí, hay personas que no pueden ni hablar, y tú le dices, apriétame la mano, si me escuchas. Si me escuchas y la repites en tu mente, apriétame la mano, y la persona te aprieta la mano, tú vas a ver expresiones en la persona porque yo lo he vivido, la persona va a comenzar a llorar, no puede hablar. Pero cuando tú comienzas a hacerle esa oración, que lo que nosotros normalmente conocemos porque está en su último momento, la persona comienza a manifestar ciertas cosas, como comienza a llorar, su cara comienza literalmente a rejuvenecerse, y cuando tú dices amén, la persona muere. Entonces yo por fe decido creer, se fue con el Señor, porque obviamente es mi deber por fe creer que se fue. Entonces, si tú sientes en el momento de una persona, el último momento de llevarla a través de una oración, cree por fe que va a ser salva. No sé si di respuesta. Amén. Amén. Porque que yo recuerde, no, en la Biblia no ha habido un pasaje así de alguien que esté moribundo. Bueno, no que haya resucitado, no. También de un No, hombre que iba a morir. Pero mire que, así como usted lo dice, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que uno no ve. Entonces, si uno tiene fe, entonces lo más probable es que esa persona, al momento de que nos encontremos allá arriba, pueda que la topemos. Pero lo importante no es esperar estar en el último momento No. de nuestras vidas. Así mismo. Lo importante no es estar en el último momento de la vida para aceptar a Jesús, porque puede que no nos dé la oportunidad. Que no llegue ese momento. Exacto. Y eso es importante cuando uno le predica a otros, decírselo. No esperes hasta el último momento, porque hay unos que no tienen ese último momento y no pueden ponerse a cuenta con el Señor. Es correcto. Amén. Nos gustaría orar por ti, pero antes sí me gustaría que la hermana Dalis diera algunos anuncios que tenemos allí. Seguimos con los seminarios.
tenemos algunas actividades y posterior a eso oramos por la hermana Jennifer y oramos por su vida, por su familia, por su ministerio y también oremos para finalizar este tiempo. Amén. Amén. Ven, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por haber alcanzado un poco más de conocimiento, pues, en lo que la sierva nos ha explicado? La verdad que ha sido de mucha bendición. Hermana Jennifer Gutiérrez, pues le damos gracias al Señor porque